Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la noche de hoy vamos a hacer un programa que aún antes de realizarlo nos llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque es el resultado de la interacción, la participación bien activa de los que cariñosamente llamamos nuestros accionistas principales. ¿De qué les estoy hablando? Hace un tiempo hicimos un programa sobre Cuba y la Segunda Guerra Mundial. Y como resultado de ese programa recibimos tanta información, tanta documentación, tantos nuevos hechos, que este programa es hijo de esa participación, incluyendo nuestro invitado, quien debuta en la televisión y en nuestro programa. Y lo presento a continuación. Muy buenas noches. Yo quiero que usted mismo se presente. ¿Por qué les digo esto? Porque lo conocimos de esta interacción. Nos escribió, nos empezó a enviar información y miren, aquí está como invitado del programa. Mi nombre es Arley Jerónimo Viera, soy profesor y miembro de la Unión de Historiadores de Cuba y realicé una investigación que me llevó 2 años terminar de hacerla a través de diferentes fuentes que existen en nuestro país sobre Cuba en la Segunda Guerra Mundial, porque existen muy pocos libros publicados aquí en nuestro país sobre estos sucesos que marcó una etapa importante en nuestro país. ¿Esta investigación se transformó en un libro, en algo, o todavía no? Esta información no se ha transformado todavía en un libro, pero sí sirve como fuente de consulta en las escuelas de los estudiantes, de las enseñanzas medias, universidades, porque es un libro completo, que está todo lo que en Cuba sucedió en esa etapa. Durante la Segunda Guerra Mundial. Del año 40 al 45. ¿Y la Unión de Historiadores tiene pensado hacer algo? Tienen pensado publicarlo, este libro, como parte también de la investigación que se realizó, porque están incluidos varios investigadores de Mayabeque, como el presidente, el historiador de Quibicán, que también están incluidos también en ese libro, y tenemos pensado publicarlo. Pero bueno. Bueno, entonces yo le propongo, y a ustedes también, amigos televidentes, comenzar. Cuba y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a comenzar por el inicio. ¿Cómo se vincula Cuba a la Segunda Guerra Mundial? Y principalmente tengo entendido que fue a partir de la economía. ¿Qué nos puede decir? Bueno, Cuba entra a la Segunda Guerra Mundial el 8 de diciembre de 1941, que le declara la guerra a Japón. Y el día 11 de diciembre le declara la guerra a Alemania e Italia. Pero la economía de Cuba no fue una economía muy próspera en esos años de la Segunda Guerra Mundial. Se creó la OPA, que es la Oficina de Racionalización de Precios y Abastecimiento. ¿Oficina? De racionalización de precios y abastecimiento. O sea, una racionalización. Esta oficina tenía como objetivo controlar los productos que se suministraban a la población, pero no cumplió ese objetivo nunca en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de sus trabajadores y empleados, a través de la corrupción, pudieron hacer sus ilegalidades. Podemos decir también que la economía... O sea, a ver si lo entendí. Era una especie de racionamiento de productos que nunca se llegó a cumplir porque había escasez de productos. Recordemos que Cuba, casi la mayoría de sus productos dependía de Estados Unidos. Era una colonia de Estados Unidos. Y a la vez una flota de submarinos alemanes en las costas. Bueno, no exactamente una colonia, ¿no? Bueno, una pseudo república, en otras palabras. Podemos decir también que aquí se suministró económicamente azúcar hacia los Estados Unidos, que se vendía el saco a $5.30. Se suministró manganeso de las minas cubanas para reforzar los tanques aliados en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, Cuba está enviando estos productos hacia Estados Unidos, azúcar, manganeso, suministro. ¿Qué sucede entonces? Bueno, el mariscal de la Marina Aérea Alemana, Karl Dönitz, crea la operación Redoble de Tambor. Esta operación consistía en enviar submarinos U-Boat, como se le conoce militar. Los U-Boat. U-Boat, que eran hasta la clase 9. Estaba de clase 1 a clase 9. La clase 9 era de los submarinos más avanzados que tenía la flota, la Marina alemana, que muchos de ellos operaban en Cuba. Y los envía con objetivo de destruir los suministros que le enviaban los países aliados hacia los Estados Unidos. Aquí se hundieron en Cuba, con este tema de los submarinos alemanes, 8 barcos cubanos fueron hundidos aquí en Cuba. Que uno de los barcos que tuvo más impacto fue el barco Manzanillo, que mucha de la tripulación se murió en ese ataque que hicieron los submarinos alemanes. Una pregunta, ¿cuántos fueron? 8 barcos. Los 8 barcos hundidos, todos eran de transportación de azúcar, manganeso. Habían 2 barcos, como el Nicolás Cuneo, que era un barco que transportaba suministro. Estaba el Larita, que también transportaba suministro. El resto de los barcos transportaba pasajeros.
pero ellos también, dentro de los pasajeros, iban también suministros. Que esto creó que muchas víctimas, hubiera más víctimas en esos barcos que en el Larita y en Nicolás Cuneo, que eran barcos cubanos también. Esos submarinos alemanes, ¿dónde estaban? ¿Cuántos había alrededor de Cuba? ¿Cómo funcionaba eso? Según algunos datos de algunos libros de historia, de archivos Hugo, se dice que operaron en las costas cubanas 90 submarinos alemanes. 90. 90 submarinos Pero alemanes. llegó a haber 90 al mismo tiempo. 90 al mismo tiempo llegó a haber. Estos submarinos tenían un sistema que era que ellos, al cabo de cierto tiempo, ellos en alta mar, se le enviaba un buque, el tercer Reich enviaba un buque, que era un buque carguero, con suministros. A ellos ya en el momento de no tener suministros, desembarcaban en algunos países, como en Cuba, como el caso de Camagüey, en Jamaica, en la Bermuda, buscando suministros, como suministros, alimentos, agua, comida. Usted mencionó el caso de Camagüey, ¿qué es eso? A ver, en el año 1942 salió en la prensa el caso de un pescador cubano, que este hombre decía que en horas de madrugada habían tocado la puerta de su casa y cuando abrió la puerta había un grupo de marineros, soldados, que hablaban un idioma que él no entendía. Y uno en español le pedía que le comprara alimentos, vianda, víveres, porque estaban movilizados. Ese pescador pensaba que eran marines yanquis, porque acuérdense que también existían marines yanquis. En el Cabo francés existía una base americana que para controlar la parte norte del movimiento de submarinos alemanes. ¿Qué pasa? Que le pagan a este pescador en monedas del Tercer Reich. Y este hombre, cuando llega al pueblo otro día y va a comprar en la tienda, ve que las monedas, entenderlo, y ve que las monedas eran falsas, que no eran monedas que eran legítimas en el país. Y van al cuartel de la Guardia Rural y cuando llegan a la costa ven que hay un desembarco. Fue en horas de la madrugada. El pescador sí lo motivó, que el que habló con él habla un español medio complicado para entender. Es decir, que aquí sí se desembarcó. Y lo que hicieron fue comprarle alimentos. Comprar alimentos. A los submarinistas no les convenía mucho cuando desembarcaban aquí en Cuba robarse los alimentos ni crear caos, porque en sí iban a saber las autoridades que habían desembarcado. De la casualidad que este pescador, por suerte, fue al pueblo para comprar algunos alimentos ahí de las tiendas, de las bodegas, y se dio cuenta el tendero que esa moneda no era legítima en Cuba. ¿Algún otro caso de que comerciaron? A ver, hay casos también de que en el Cabo de San Antonio también desembarcaron. En el Cabo de San Antonio. En el Cabo de San Antonio también desembarcaron ellos ahí en el Cabo de San Antonio. Igual, a comprar alimentos. Ahí en el Cabo de San Antonio no se sabe si desembarcaron comprando alimentos o buscando alimentos. Pero sí se sabe, hay pruebas de los mapas que sí hubo desembarco en el Cabo de San Antonio. ¿Cómo funcionaba el tema de mantener esos submarinos aquí sin una base fija? La energía, ¿cómo era? A ver, hay pruebas, según los especialistas norteamericanos, que existía un pozo de petróleo en Motembo. Todo queda en Matanza, en los límites de Matanza, que se suministraba combustible a los submarinos. Aquí hay especialistas norteamericanos de la época, investigadores, que dicen que Batista tenía contrato, tenía alianza con los submarinos, con el Tercer Reich. A ver, usted me está diciendo que el famoso pozo de petróleo en Motembo, que después revivió, creo, mucho tiempo después, le vendía petróleo a los submarinos. A los submarinos alemanes. Hay pruebas, hay documentos que informan de eso. Y se supone que... Pero eso era una especie de contrabando, porque el gobierno cubano era aliado cercano de Estados Unidos, le había declarado la guerra a Alemania. A ver, el gobierno tenía una doble fachada. Batista para los Estados Unidos estaba en guerra con los nazis, con el Tercer Reich. Pero Batista también tenía como objetivo enriquecerse de estas condiciones. Y había pruebas de que él, a través de ese mercado ilícito de combustible en Motembo, vendía combustible a los submarinistas alemanes, a los Hugo. Y hay pruebas contundentes que lo demuestran. Es más, un dato curioso. Cuando se hunde el submarino Hugo 136, en el año 1942, no sale en la prensa cubana hasta el año 1949. Esto demuestra que a Batista no le convenía en aquellos años publicar en los medios de prensa nacionales y algunos internacionales que Cuba había hundido un submarino alemán. Bueno, ya usted mencionó el famoso hundimiento. Están las historias de Hemingway persiguiendo submarinos, que no sé si quiere agregar algo de eso, que no se haya dicho ya. Hemingway persiguió submarinos en su bote, pero también hay un dato curioso, Hemingway también montó un avión y como fotoreportero estuvo en el desembarco en Normandía tirando fotos desde un avión. Hay una foto que existe de Hemingway vestido de piloto montando el avión. Y esa foto existe.
Como él no participó en la guerra, él lo que fue fotoreportero. Sí participó en la parte de la Marina, buscando submarinos alemanes. Aquí en Cuba. Ahora, está el famoso hundimiento de un submarino alemán por parte de una nave cubana. Sí. Explíqueme qué naves eran esas, de dónde salieron y cómo fue ese hundimiento. Algo que con lo más exacto que usted pueda. A ver, bueno, antes de entrar Cuba en la guerra, Cuba no tenía casi marina de guerra. Tenía muy pocos barcos. Tenía el barco Juan Buenos Aires, el barco 5 de septiembre, el barco Cuba, el barco Yara. No tenía flota de cada submarino. Y a través de un pacto que hace con Estados Unidos de ayuda, Estados Unidos le cede a Cuba 12 cazas submarinos que fueron fabricados en Estados Unidos. Parte de la tripulación de esos cazas submarinos estudian en Estados Unidos, como es el caso de Norberto Collado, que estudió en la escuela zonal en Estados Unidos, en la Florida. ¿Qué pasa? Que en abril, una flota de barcos que estaba saliendo de las provincias orientales rumbo a La Habana con suministro, iban escoltados con 3 cazas submarinos, entre el caza submarino 13, que iba capitaneado por Mario Ramírez Delgado, y Norberto Collado, que es del Zonal. En hora del mediodía, una avioneta norteamericana, que expliqué que había en Cayo Francés, existía una base aérea de los Estados Unidos, hace un recorrido y detecta la silueta de un submarino en el mar. Esto avisa automáticamente a la flota y el caza submarino 13 pasa a posición de combate. Los otros 2 se quedaron escoltando, protegiendo los barcos de suministro. Según datos de Norberto Collado en su libro, en su autobiografía, primero se lanza 3 bombas de tiempo y la tercera bomba que explota casi hunde este caza submarino. Norberto Collado se pone el sonar. Sonar es el equipo que va a detectar. Norberto Collado, ¿qué hacía en el submarino? Era el sonarista. El sonarista. El sonarista. Del sonar. Del sonar. Norberto Collado se pone los audífonos y detecta que siente la hélice de un barco, que supuestamente es el submarino, que estaba acelerando, es decir, huyendo de la zona de combate. Se vuelven a lanzar 3 cápsulas más, 3 bombas más, y la tercera explota de una manera que también casi esta sí llega a hundir el barco, y Norberto Collado pierde parte de la audición porque tenía puestos los audífonos y no se lo había quitado cuando se lanzó la segunda carga. Empieza a salir un aceite negro a la superficie y se vuelve a lanzar 3 bombas más, y ahí se consolida que ese aceite era del submarino alemán. Ese submarino alemán era dirigido por Rainer Dickensen, que era un oficial alemán que había recibido la Cruz de Hierro, la Cruz de la Legión, y había hundido un submarino cubano, que era un barco cubano, el barco Mambí, había hundido aquí en nuestro país. Y dentro de los datos curiosos no sobrevivió ningún submarinista alemán. ¿Murieron todos? Todos murieron. Ahí sí vale la pena aclarar que ahí existía un oficial alemán que tenía 18 años, llamado Hagwil, un oficial de Hamburgo, un soldado de Hamburgo que atendía la parte de la maquinaria, y ese es el tripulante más joven que tenía el submarino alemán, dentro de toda la dotación que existía. Y entonces este sonarista, ¿no? Que es del sonar, Norberto Collado, posteriormente, ¿por qué fue más reconocido? Por ser el timonel del yate Granma. Fue posteriormente el timonel del yate Granma cuando vino con los expedicionarios a desembarco en el 56. Sí. Norberto Collado, el mismo que hundió el submarino alemán. El mismo que hundió el submarino. Ahora, ¿qué otra acción militar con relación a los submarinos se dio por aquí o hubo en la zona? Bueno, acción militar Cuba lo que hizo... En relación a Cuba, me refiero. Sí. Aquí Cuba lo que hizo fue escoltar 905 barcos norteamericanos de suministro. Hay un artículo, una frase que explica un senador norteamericano, que él dice que la flotilla de caza submarino de la Marina Negra, léalo. de la Marina Negra de Cuba durante este periodo de abril, mayo y junio de 1943 ha tenido una pérdida de solo 0,027% del tonelaje convoyado durante los ataques enemigos. Es decir, que Cuba nunca perdió ningún caza submarino en los combates que realizó un solo combate. Cuba y Brasil fueron los únicos países que tienen submarinos alemanes hundidos en América. Los ataques enemigos, y uno de sus submarinos ha tenido un éxito notable, que fue el caza submarino 13, que hablamos anteriormente, que estaba Norberto Collado. La operación de esta unidad de la Marina Negra cubana ha evitado que la Marina Negra de los norteamericanos haya tenido que emplear por esos mismos fines una parte considerable de su personal naval. Recordemos que a Cuba, a cuidar la parte norte de nuestro país, que también cuidaba parte de Estados Unidos, le estaba quitando un poco de presión a los Estados Unidos con la guerra del Pacífico y con la guerra de Europa. Ya no tenía que poner personal militar para controlar esta zona. Ahora bien,
como parte de y ahora le digo a los televidentes también esto, de este intercambio maravilloso que tuvimos, nos llamó el hijo de Eduardo Saborit. Sí. Y nos contó que se creó una brigada cultural donde estuvo su padre, que iba a hacer conciertos, música en los hospitales de los heridos de guerra del ejército de Estados Unidos. ¿Cómo es esto? Eduardo Saborit tenía un programa radial aquí en Cuba, que se transmitía a las 4 de la tarde y 7 de la noche, que tenía muy buena audiencia aquí en nuestro país. ¿Qué pasa? Que al entrar Cuba en la Segunda Guerra Mundial, él va a los países de Europa que habían sido ya liberados por los Estados Unidos y canta en los hospitales y canta también en los centros donde se está haciendo entrenamiento. Hay una anécdota que tal vez no se conozca muy bien, que estando él en un centro de un hospital, ese hospital empieza a ser bombardeado por la artillería alemana y él siguió cantando, pese al bombardeo siguió cantando. Eso es un dato que muy poca gente conoce de Eduardo Saborit. Él sí no participó, luchó. Él lo que una brigada cultural. Una brigada cultural. Lo que hizo fue supuestamente entretener a los heridos. A los heridos. Ahora, ¿era en Europa o también lo hacía en hospitales en Estados Unidos? A ver, primero él empezó en Estados Unidos en los hospitales. Después pasa a Europa y lo hace también en los hospitales y en los centros de entrenamiento que se estaban realizando ahí, que estaban en Inglaterra, en Reino Unido. Los centros de entrenamiento. Y después regresa a Cuba cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Pero Eduardo Saborit no fue el único artista que también participó ahí. Tenemos a Nicolás Guillén, que muchas de sus poesías eran contra el fascismo, que era el antifascista declarado. Tenemos también otros artistas que también participaron. Era una brigada reconocida a nivel nacional en nuestro país y tenía buena aceptación con los soldados cubanos que ya estaban ya en el frente combatiendo ya. Ahora pasamos a otro tema. Arnaldo Coro, que es una gran personalidad de los medios, de la radio en particular, nos llamó también para hablarnos de pilotos cubanos y nos explicaba cuáles que habían combatido en la guerra con aviones de la Fuerza Aérea Canadiense e Inglesa. ¿Qué nos puede decir de los pilotos? Y después caemos, o si quiere lo mezcla, porque le voy a preguntar, de varios casos que nos han contado de soldados que pelearon no en la aviación, sino en la infantería con ejércitos aliados. A ver. Bueno, primero de todo tenemos que analizar de que cuando Cuba entra a la Segunda Guerra Mundial se hace un servicio, una movilización, que era el servicio militar para tratar de reclutar muchas personas para que entraran en la guerra. Muchos de estos pilotos que se mencionan estaban pasando cursos ya en los Estados Unidos y algunos en Cuba ya. Y tenemos casos de que esos pilotos patrullaron las costas de submarinos alemanes. Sí hay pilotos que participaron en la guerra del Pacífico. Hay pilotos que participaron en el desembarco en Normandía. Holguín fue una de las provincias que más aportó entre soldados de infantería, entre pilotos, entre marineros en esta Segunda Guerra Mundial. Yo he sacado más o menos el cálculo de 1.500 cubanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. 1.500 cubanos, eso incluye infantería, pilotos, ejército americano y ejército rojo. Ejército rojo hubo 49 soldados que participaron ahí. A ver, yo quería primero hablar porque, por ejemplo, me escribió alguien o escribió a la página de nuestro programa de que su padre desembarcó en Normandía y murió después en la batalla de las Ardenas. Sí. O sea, pilotos, Coro nos mencionaba, Arnaldo Coro, varios que volaron aviones de la Fuerza Aérea Canadiense y americana, e inglesa también. Sí. Miren, en el caso de los pilotos tenemos unos mineros. Es una tremenda investigación. Además, nos ha mandado una cantidad de documentos tremendos. El piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana, que es Héctor Hernández Almira, que era Holguín de Banes, que viajó a los Estados Unidos en el año 1932 para estudiar en una academia militar, lo que expliqué anteriormente. Héctor participó durante la campaña de Italia, ofreciendo apoyo a las tropas de tierra, que avanzaban aniquilando grupos enemigos que resistían al avance. O sea, en el desembarco de los Estados Unidos e Inglaterra en Italia. Y este hombre tenía dentro del fuselaje, tenía fuera del fuselaje de su avión el nombre de Banes, pintado en su avión el nombre de Banes. Decía que eso le daba buena suerte a él. Él nunca fue derribado. Arnaldo Coro nos mencionaba, creo que algunos volaron con la Fuerza Aérea Canadiense. Sí, también participaban en la Fuerza Aérea Canadiense. Son varias personas que participaron en la. Y usted mencionó en el Pacífico también. En el Pacífico también participaron también. Pilotos cubanos. Pilotos cubanos. Y también miembros de la Marina de Guerra Cubana participaron también en el Pacífico. Entonces ahora pasamos a soldados u oficiales de infantería. A ver, hay que aclarar muy bien claro que los 1.500 soldados que estoy explicando yo
son soldados, como dijo usted, que participaron en el ejército norteamericano, ejército inglés y ejército soviético. Porque acuérdense que hubo mil personas que participaron en la guerra en España, que ahí participó Pablo Torrente Bravo. Esos cubanos no entran en el listado. Claro, no, la guerra civil española es un preludio, es antes que empiece la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a concentrarnos por el tema del programa en la Segunda Guerra Mundial propiamente. A ver, dentro de los cubanos tenemos ahí a Calixto Sánchez, guay, que fue jefe de la expedición de Corintia. Este hombre se alista en la Embajada de Canadá, aquí en nuestro país, y pertenece a la unidad aerotransportada de los Estados Unidos. También tenemos a Carlos Gutiérrez Menoyo, que este hombre, con solo 16 años, fue capaz de formar parte de las filas del ejército francés y luchar en África con el general de Leclerc contra Rommel. Fue el primer cubano que llegó a Alemania con el ejército norteamericano. Primer cubano. Participó en el desembarco en Normandía. También, Carlos Gutiérrez Menoyo. Tenemos a Antonio Tony Santiago de Placetas, que se trasladó a Estados Unidos y comenzó a trabajar y estudiar, se alista voluntariamente como soldado de la Marina Negra norteamericana y participó en el Pacífico, en la guerra del Pacífico. Tenemos también, son casi una cifra bastante elevada, Armando Díaz Fernández, que participó en la 69 División de Infantería, el primer cuerpo del ejército norteamericano. Ricardo Gómez Ansardo, que murió en el hospital en Holanda, en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también un dato curioso, Miguel Jorrín, el padre de Enrique Jorrín, que murió en Holanda también. Combatiendo como parte del ejército americano. Como parte del ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Participó en la Segunda Guerra Mundial, murió también en Holanda. Esos son algunos casos de los soldados de infantería que participaron ahí. Ahora bien, yo quiero separar y preguntarle específicamente de cubanos que pelearon con la Unión Soviética como parte del Ejército Rojo. ¿Los hubo? Sí, los hubo. A ver, hubo 49 cubanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial en el ejército soviético. 49. Casi la mayoría participó en el ejército aliado, que era de Estados Unidos e Inglaterra, Reino Unido. Estos 49 está el caso de Aldo Vivo y Jorge Vivo, Enrique Villar, que son los casos que más se conocen. Pero está también las hermanas de Aldo Vivo, que también estaban en esta contienda. Estas personas se encontraban en la Unión Soviética y cuando empieza la otra invasión de la Alemania nazi, ellos lo que hacen es alistarse al ejército rojo y luchan contra el fascismo alemán. Ahora, ¿qué hacían ellos ahí? Ellos pasaban cursos. Muchos también habían huido de España, de la guerra de España, hacia la Unión Soviética. Y otros también habían ido a Rusia a pasar cursos, como dije anteriormente, o a vivir ahí con ese país. Ellos nunca pensaron participar en la guerra. ¿Murieron la mayoría o sobrevivieron? Bueno, uno de los hermanos vivos murió. Y Enrique Villar también murió. Murió. Después siguieron en el Ejército Rojo. Los que quedaron siguieron en el Ejército Rojo y después se unieron aquí, vivieron en otro país. Muchos de estos miembros que participaron en esta Segunda Guerra Mundial después se unen al movimiento del 6 de julio. Tanto los que pelearon en el Ejército de Estados Unidos como en el Ejército Rojo. Sí, después ellos se unen al movimiento del 26 de julio, se unen ellos y ayudan a destruir. No todos, algunos. Algunos, como Calixto Sánchez, etcétera. Ellos se unen al movimiento del 6 de julio y después ya pasan a la fila ya del Ejército Rebelde. Ahora bien, tengo entendido que también hubo médicos. Sí, está René. El doctor René Vallejo estuvo, ¿no? René Vallejo estuvo. René Vallejo fue un caso peculiar porque René Vallejo, él fue a Alemania, ya después ya casi a los pueblos ocupados ya por lo que habían sido liberados ya por los Estados Unidos y él atendió personalmente a los presos judíos que existían en los campos de concentración. Los que salían de los campos de concentración. Él los atendió personalmente y ahí aprendió alemán porque René Vallejo no conocía muy bien el idioma alemán, conoció alemán ahí en ese país. Y principalmente atendió presos judíos y algunos prisioneros nazis también atendió ahí, René Vallejo. René Vallejo que después trabajó directamente con el comandante Fidel Castro y fue su ayudante, su jefe, vamos a decir, de ayudantía, hasta que murió, en los primeros años de la Revolución. Hay un dato también un poco curioso que muchas personas no conocen, de que aquí en Cuba hubo presos en campos de concentración nazi. Cubanos presos en campo de concentración. Sí, cuando la guerra de España ya estaba terminando ya, muchos cubanos tratan de huir hacia Francia. Francia rumbo a la Unión Soviética, que era el país que quedaba más cerca, en el sentido de palabra, porque no podían viajar hacia Cuba. Porque Cuba le había declarado la guerra al gobierno, al régimen de Franco. Y ellos son capturados en Francia. Y son enviados al campo de concentración en Austria. Y ahí hay un monumento en ese campo de concentración
que aparece de los nombres de esas personas. Fueron 9 cubanos. ¿Murieron? No, murieron 2. Los otros fueron liberados cuando llegó el ejército rojo en Austria. En Austria. Ahora bien, se habló de libros. Sí. ¿Existe algún libro que se pueda? Yo sé que el suyo, esta investigación fantástica suya, muy buena, está en preparación y ojalá se haga el libro. Pero ¿existe algún libro que alguien pueda consultar? Sí, hay varios libros. Hay varios libros que algunos se han publicado en nuestro país. Y hay uno que es Cuba en la Segunda Guerra Mundial, de Maximino Gómez Álvarez. Maximino Gómez Álvarez, que este hombre pertenece a la Asociación de Historia Naval de Cuba, pero no radica esta asociación en Cuba, radica en España. Que esa asociación se dedica al estudio de la Marina de Guerra cubana hasta el 59. ¿Y otros libros? Tenemos también otros libros como El nazismo en Cuba, de Salvador Díaz Belzón, que ese libro sí es publicado en nuestro país, que explica sobre el partido nazi, explica sobre el caso de Lunin. Tenemos el caso Lobos al acecho de Enrique Rodríguez, que también explica sobre el caso del espía alemán. Tenemos también Hugo Attack, que es un libro creado por Luis Daniel Morgan. Hugo del Tercera en Cuba, también que de Maximino Gómez Álvarez. Y Hugo en las Bahamas, de Eric Wilber, también. O sea, todos esos libros se puede, que le interese, los puede consultar. Sí, pero esos libros más lo que abordan es el papel de Cuba contra los Hugo, contra los U-boats, los submarinos. Submarinos alemanes. No aborda en sí el papel de Cuba en el frente soviético ni en el frente aliado. Le quiero decir algo. Yo estoy todavía más contento que al inicio porque nos hemos pasado del tiempo que nos tocaba. Y estoy seguro que usted puede contarnos muchas más cosas. Se le quedaron más cosas. Entonces vamos a hacer algo. Como este ha sido un programa hecho por accionistas, cariñosamente le llamamos accionistas principales a los televidentes en la página de Facebook, etcétera, y es el resultado de esto, vamos a considerar que este es un momento programa de accionistas principales. Así que con eso sería el momento, además porque lo fue. Yo no lo conocía a usted, lo conocí porque me escribió por el programa de radio, llamó a Arnaldo Coro, llamó el hijo de Eduardo Saborí, así lo fuimos conociendo. Así que consideren que este es el momento de los accionistas, un programa completo, resultado de los accionistas. Así que posiblemente sea usted el accionista del año. Si usted no tuvo oportunidad de ver el programa, quiere volver a verlo, recomendárselo a alguien o revisarlo de nuevo, ahí está nuestro canal de YouTube donde se ponen los programas, repito, más tarde o más temprano, pero se ponen todos ahí para gente que nos pregunta, que no pudo verlo, etcétera. Si a usted le gusta el debate, el sitio es Cuba Debate, ahí se pondrá el podcast, o sea, la grabación del audio de esta conversación y la transcripción, que la puede usar en el libro si quiere también, como parte del libro, gentilmente se lo cedemos cuando se haga su libro. Gracias. Así que puede verlo en Cuba Debate, el podcast y la transcripción, y ahí sí le voy a pedir una cosa, cuando eso se publique, empiezan los foristas a opinar, a participar, que usted participe y responda a preguntas, aclare cosas, ¿de acuerdo? No, perdón. De acuerdo. Y finalmente nuestra página de Facebook, que es la estrella de nuestros accionistas principales. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por el esfuerzo que ha hecho en esa investigación, por el resultado y por haber hecho un esfuerzo extra en venir desde fuera de La Habana a participar aquí en nuestro programa. Le reitero las gracias y repito, posiblemente sea usted el accionista principal del año por esto que hemos logrado, hacer un programa a partir de nuestros accionistas. Y ustedes, amigos televidentes, solo me resta, como cada semana, pedirles que busquen, lean, estudien, profundicen, vayan más allá de las noticias como se publican a veces cortas. ¿Para qué? Para que alimenten su cerebro y al final, como siempre les pido, saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.